Hay un tipo específico de tormento psicológico que solo entiende quien lo ha vivido. Sabes qué está pasando. Puedes sentirlo en tu cuerpo antes de que tu mente lo nombre. Está en la forma en que tu estómago se aprieta cuando tarda más de lo normal en responder. Está en cómo tu corazón acelera cuando ves que está en línea pero no te ha escrito. Está en esa sensación de caída libre que te golpea a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir. Porque tu cerebro está reproduciendo cada interacción, reciente buscando el momento exacto en que todo cambió. Ella se está alejando. No necesariamente. De forma dramática. No hay pelea explosiva. No hay ultimátum. No hay confesión de que conoció a alguien más. Solo hay distancia. Creciente. Innegable. Como ver a alguien caminar lentamente hacia el horizonte y no poder hacer nada excepto observar cómo se vuelve más pequeña hasta que eventualmente desaparece. Y lo peor, lo absolutamente peor, no es que se esté alejando, es lo que eso le hace a tu mente. De repente tu cerebro se convierte en tu enemigo. Pensamientos que no invitaste invaden cada momento de tranquilidad. Escenarios que no quieres imaginar se reproducen en loop infinito. Estás en una reunión de trabajo y tu mente está analizando por qué su último mensaje tenía punto final en lugar de emoji. Estás con amigos y mentalmente estás revisando si deberías escribirle o esperar a que ella escriba primero. Estás tratando de dormir y tu cerebro está creando teorías elaboradas sobre dónde está, con quién está, qué está sintiendo. Tu mente se ha convertido en cárcel. Y el carcelero eres tú mismo. He visto este tormento en innumerables hombres en mi consulta. Hombres exitosos, inteligentes, que tienen sus vidas completamente bajo control en todos los otros aspectos. Pero cuando se trata de esta mujer que se está alejando, se convierten en versiones obsesivas, ansiosas, casi irreconocibles de sí mismos. Y la pregunta que todos hacen, con desesperación apenas contenida, es la misma. ¿Cómo detengo esto? ¿Cómo controlo mi mente cuando cada fibra de mi ser está gritando que haga algo, que arregle esto, que no la pierda? Hoy voy a mostrarte exactamente cómo. No con frases motivacionales vacías, no con técnicas superficiales de distracción, sino con entendimiento profundo de qué está pasando en tu cerebro, por qué es tan difícil controlarlo y qué realmente funciona para recuperar soberanía sobre tu propia mente. Pero necesito advertirte algo antes de continuar. Lo que voy a decirte no es lo que quieres escuchar. No te voy a dar estrategias para recuperarla. No te voy a decir cómo manipular la situación para que regrese, porque ese no es el problema real. El problema real es que has perdido control de ti mismo. Y hasta que lo recuperes, no importa qué pase con ella. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el cambio mental específico que separa a los hombres que se ahogan en esta situación de los que emergen más fuertes del otro lado. Pero primero necesitas entender exactamente qué le está pasando a tu cerebro. Porque sin ese entendimiento, todo lo demás es solo ruido. Déjame contarte sobre un hombre que vino a mi consulta hace 3 meses. Lo llamaré Andrés. 32 años, arquitecto, vida aparentemente ordenada. Pero cuando se sentó frente a mí, lo que vi fue alguien al borde del colapso. No puedo pensar en nada más, me dijo. Literalmente. Estoy en medio de presentar un proyecto importante, y mi mente está en si ella vio mi última historia de Instagram. Estoy con mi familia y estoy revisando mi teléfono cada 5 minutos esperando su mensaje. Me despierto pensando en ella. Me duermo pensando en ella. Es como si mi cerebro hubiera sido secuestrado. Le pregunté cuánto tiempo llevaba así. 3 semanas, desde que noté que algo cambió. Desde que empecé a sentir que se está alejando. 3 semanas. 21 días de tormento mental autoinfligido. 21 días donde este hombre brillante había entregado control total de su estado emocional a alguien más. Y lo fascinante, lo que Andrés no entendía todavía, era que ella no tenía ese poder sobre él. Se lo había dado. Él. Voluntariamente. Inconscientemente. Pero él
Entonces empecemos por entender qué está pasando neurológicamente cuando sientes que alguien se está alejando, porque esto no es debilidad de carácter, es biología pura funcionando exactamente como está diseñada. Tu cerebro tiene un sistema que evolucionó durante millones de años para mantenerte conectado a tu grupo social, porque en términos evolutivos, ser expulsado del grupo significaba muerte casi segura. Entonces tu cerebro desarrolló alarmas extremadamente sensibles para detectar cualquier señal de rechazo o abandono. Cuando percibes que alguien importante se está alejando, esas alarmas se activan. Y no son alarmas sutiles, son alarmas de pánico total. Porque para tu cerebro primitivo, perder conexión social importante es amenaza existencial. Y aquí está lo que hace eso a tu neurología. Activa tu amígdala, el centro de amenaza del cerebro. Eso libera cortisol y adrenalina, las hormonas de estrés, y simultáneamente reduce actividad en tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de pensamiento racional, toma de decisiones y control de impulsos. En términos simples, cuando sientes que ella se está alejando, tu cerebro está literalmente en modo de supervivencia. Tu capacidad de pensar racionalmente está comprometida. Tu sistema de amenaza está en overdrive. Y todo está diseñado para hacer que hagas algo, lo que sea, para restaurar esa conexión. Eso explica por qué de repente haces cosas que normalmente nunca harías. ¿Por qué envías ese mensaje desesperado a las 2 de la mañana? ¿Por qué pasas horas analizando cada palabra de su última conversación? ¿Por qué te encuentras manejando casualmente cerca de lugares donde sabes que podría estar? No es que te hayas vuelto loco. Es que tu cerebro está respondiendo a lo que percibe como emergencia. Pero aquí está el problema. Tu cerebro no puede distinguir entre amenaza real a tu supervivencia y amenaza a tu ego o tu comodidad emocional. Responde con la misma intensidad a «esta mujer se está alejando» que respondería a «hay un tigre tratando de comerte». Y esa respuesta, aunque tiene sentido evolutivo, es completamente contraproducente en situación moderna de relaciones. Porque aquí está la paradoja cruel que necesitas entender. Todo lo que tu cerebro en pánico te está urgiendo a hacer, todo ese impulso de perseguir, de arreglar, de conectar desesperadamente, eso es exactamente lo que va a acelerar su alejamiento. Cuando actúas desde ese lugar de pánico, cuando permites que ese sistema de amenaza controle tus acciones, te vuelves versión necesitada, ansiosa, desesperada de ti mismo. Y esa versión no es atractiva. Esa versión confirma exactamente lo que sea que la hizo empezar a alejarse en primer lugar. Entonces te encuentras en esta trampa psicológica horrible. Tu cerebro está gritando, haz algo ahora o la perderás. Pero hacer algo desde ese estado garantiza que la pierdes. No hacer nada se siente imposible, porque tu sistema nervioso está en llamas. Entonces haces algo desesperado, y eso empeora la situación, lo cual intensifica tu pánico, lo cual te hace más desesperado. Es espiral descendente que se alimenta a sí misma. Y la única forma de salir no es escalando más rápido, es deteniendo la espiral completamente. Trabajé con un hombre una vez, que había enviado 17 mensajes en 2 días a una mujer que claramente le había indicado que necesitaba espacio. 17, cada uno más desesperado que el anterior. Cuando le pregunté qué esperaba lograr, no tenía respuesta coherente. Solo sabía que no podía soportar el silencio. No podía soportar no saber. No podía soportar la posibilidad de que ella estuviera alejándose sin hacer algo para detenerlo. Entonces cada mensaje era intento de aliviar su propia ansiedad. No era realmente sobre conectar con ella. Era sobre calmar el pánico que estaba sintiendo. Y por supuesto, lo único que logró fue confirmar para ella que había tomado la decisión correcta de alejarse. Porque nadie quiere estar con alguien cuyo bienestar emocional depende completamente de su atención constante. Esa es la diferencia crucial que la mayoría de los hombres no entienden.
Hay diferencia enorme entre querer a alguien y necesitarlos. Querer viene del lugar de abundancia, de elección. Necesitar viene del lugar de escasez, de miedo. Y cuando ella te siente necesitarla en lugar de elegirla, su instinto es alejarse más. Porque necesidad es presión. Necesidad es carga. Necesidad es responsabilidad por tu estado emocional que ella no pidió. Entonces, ¿cómo controlas tu mente en medio de esto? ¿Cómo detienes la espiral cuando cada célula de tu cuerpo está en modo pánico? Lo primero, y esto va a sonar imposible, pero es absolutamente crucial, es que dejes de resistir lo que estás sintiendo. Tu instinto es luchar contra la ansiedad, contra los pensamientos intrusivos, contra el dolor de imaginar que la estás perdiendo. ¿Quieres que esos sentimientos se detengan? Entonces tratas de suprimirlos, de distraerte, de racionalizarlos. Pero aquí está lo paradójico. Mientras más resistes un sentimiento, más fuerte se vuelve. Es como tratar de no pensar en elefante rosa. El acto mismo de intentar no pensarlo garantiza que es lo único en lo que puedes pensar. Entonces el primer paso de control mental real no es suprimir lo que estás sintiendo. Es permitirlo completamente, sin resistencia, sin juicio. ¿Sientes pánico porque ella no ha respondido en 6 horas? Bien. Ese pánico está ahí. Puedes sentirlo en tu pecho, en tu estómago, en tu garganta. Permítelo estar ahí. Obsérvalo como observarías clima pasando. Ah, hay pánico. Interesante. Tienes pensamiento intrusivo imaginando que está con alguien más. Bien, ese pensamiento está ahí. No tienes que actuar sobre él. No tienes que creerlo. Solo puedes notar, mi cerebro está generando este escenario. Esta práctica de observación sin resistencia hace algo profundo. Crea espacio entre tú y tu experiencia. Ya no eres el pánico. Eres quien está observando el pánico. Ya no eres el pensamiento. Eres quien está notando el pensamiento. Y ese espacio, por pequeño que sea, es donde vive tu libertad. Andrés luchó con esto durante semanas. No entiendo cómo observar mi ansiedad se supone que ayuda. Sigo sintiéndola. Sigue doliendo, exacto. Sigue doliendo. Pero hay diferencia entre dolor que te controla y dolor que simplemente está presente mientras tú mantienes tu centro. Le pedí que hiciera experimento. La próxima vez que sintiera urgencia de revisar su teléfono, de escribirle, de buscarla en redes sociales, quería que se sentara con esa urgencia durante 5 minutos. Solo 5 minutos de sentir el impulso sin actuar sobre él. Vas a sentir que vas a explotar, le advertí. Vas a sentir que absolutamente tienes que hacer algo. Pero quiero que notes que esos son solo sentimientos. No son órdenes. No tienes que obedecerlos. La primera vez que lo intentó duró 90 segundos antes de ceder. Pero esos 90 segundos fueron los primeros en 3 semanas donde él estuvo en control, no su ansiedad. La siguiente vez duró 3 minutos. Luego 5. Luego 10. Y algo empezó a cambiar. No era que la urgencia desapareciera, pero su poder sobre él disminuyó. Descubrió que podía sentir urgencia intensa de escribirle y simultáneamente elegir no hacerlo. Que podía sentir ansiedad devastadora y simultáneamente seguir con su día. Eso es dominio mental real. No ausencia de sentimientos difíciles, sino capacidad de tenerlos sin ser controlado por ellos. Pero hay otra capa de esto que necesitas entender. Porque no se trata solo de manejar la ansiedad momento a momento. Se trata de entender qué revela toda esta reactividad sobre ti. Cuando tu mente se obsesiona con alguien que se está alejando, cuando literalmente no puedes pensar en nada más, eso está revelando algo sobre cómo has construido tu sentido de valor. Si tu paz, tu felicidad, tu sentido de estar bien, dependen de que alguien específico te elija, te valore, te quiera, entonces has entregado tu estabilidad emocional a factores fuera de tu control. Has hecho de alguien más el centro de tu mundo.
Y eso es posición increíblemente frágil, porque las personas tienen agencia, tienen sus propios procesos, sus propios sentimientos, sus propias razones para acercarse o alejarse, que frecuentemente no tienen nada que ver contigo. Y si tu bienestar está atado a decisiones que alguien más toma, estás en constante estado de vulnerabilidad. Esto no es decir que no deberías importarte las relaciones. Las relaciones son parte fundamental de vida humana, pero hay diferencia entre importarte algo y basar tu valor completo en ello. Trabajé con un hombre que finalmente lo articuló perfectamente. Me dijo, me di cuenta de que cuando ella estaba cerca me sentía valioso. Cuando estaba feliz conmigo, yo estaba feliz conmigo. Cuando se alejó, colapsé. Y eso me mostró que nunca tuve valor propio real. Solo tenía valor reflejado a través de ella. Y eso no es amor. Eso es dependencia. Esa distinción es todo. Entonces parte del trabajo de controlar tu mente cuando ella se aleja no es solo manejar síntomas de ansiedad. Es examinar la estructura completa de cómo has construido tu sentido de ti mismo. ¿Quién eres cuando no estás en relación? ¿Qué te hace valioso independientemente de si alguien te elige? ¿Qué te da sentido de propósito que no depende de validación externa? Estas son preguntas incómodas, porque para muchos hombres, especialmente hombres que han invertido mucho de su identidad en ser buen compañero, las respuestas no están claras. Sin la relación, sin esa persona específica, hay sensación de vacío, como si la vida perdiera color. Como si nada más realmente importara. Y ese vacío, esa dependencia existencial en otra persona, es exactamente lo que crea la obsesión mental cuando se alejan, porque no es solo que estés triste de perderla, es que sin ella no sabes quién eres. Sin su validación, cuestionas tu valor. Sin su presencia, tu vida se siente sin sentido. Y eso, mi amigo, es problema que va mucho más profundo que esta relación específica. Entonces, aquí está la verdad difícil. Controlar tu mente cuando ella se aleja requiere que hagas trabajo que probablemente has estado evitando durante años. Requiere que construyas sentido de ti mismo que no dependa de nadie más. Y ese trabajo empieza con pregunta simple pero brutal. ¿Qué estaba vacío en mí que pensé que ella llenaría? Porque aquí está lo que he observado en cientos de casos. Cuando un hombre se obsesiona con mujer que se está alejando, frecuentemente hay algo en su propia vida que no está satisfecho. Hay ambición no realizada, hay propósito no descubierto, hay parte de sí mismo que ha estado ignorando. Y esa mujer, esa relación, se convirtió en distracción de ese vacío. Se convirtió en forma de sentirse completo sin hacer el trabajo de realmente completarse. Entonces, cuando se aleja, no solo estás perdiendo a ella, estás confrontando el vacío que ella estaba cubriendo, y eso es aterrador. Pero también es oportunidad, porque ese vacío te está mostrando exactamente dónde necesitas hacer trabajo. Tuve un paciente que lo entendió de forma particularmente clara. Había pasado 3 años en relación donde había puesto su vida en pausa. Dejó de perseguir su sueño de empezar su propio negocio. Dejó de hacer ejercicio que solía amar. Dejó de ver amigos cercanos. Todo su mundo giró alrededor de ella. Y cuando ella empezó a alejarse, su primera reacción fue pánico total. Sin ella no soy nada, me dijo. Pasamos meses trabajando en deconstruir esa creencia. Y eventualmente llegó a comprensión dolorosa pero liberadora. No es que sin ella no sea nada, es que me convertí en nada porque puse todo en ella. Abandoné partes de mí mismo. Dejé de crecer. Y ahora que se está yendo, estoy viendo el costo de haber hecho de ella mi vida completa. Ese reconocimiento fue punto de inflexión, porque una vez que vio que el vacío era autoinfligido, pudo empezar a llenarlo. No con otra persona, sino con recuperar las partes de sí mismo que había abandonado. Empezó a entrenar otra vez. Reconectó con amigos. Finalmente empezó a trabajar en plan de negocios que había estado posponiendo durante años. Y algo fascinante pasó.
su obsesión con ella empezó a disminuir. No porque dejara de importarle, sino porque su vida ya no era vacío que solo ella podía llenar. Tenía propósito, tenía rutina, tenía cosas que le importaban independientemente de ella. Y desde ese lugar de mayor plenitud, pudo relacionarse con la situación completamente diferente. Ya no desde desesperación, sino desde elección. Aquí está lo que necesitas entender sobre control mental. No es sobre suprimir pensamientos. No es sobre forzarte a no sentir. Es sobre crear vida lo suficientemente rica que ninguna persona pueda ser tu todo. Cuando tienes propósito que te motiva, cuando tienes relaciones múltiples que te nutren, cuando tienes actividades que te dan alegría, cuando tienes trabajo que te desafía, cuando tienes prácticas que te centran, entonces sí, alguien alejándose duele, pero no te destruye, porque esa persona es parte importante de tu vida, pero no es tu vida completa. Y desde ese lugar de vida completa, tu mente no se obsesiona de la misma forma, porque hay demasiadas otras cosas demandando tu atención, tu energía, tu presencia. Esto no es distracción superficial, no es llenar tu calendario para no pensar. Es genuinamente tener vida que valoras independientemente de cualquier relación. Pero sé lo que estás pensando. Todo esto suena bien en teoría, pero no responde la pregunta inmediata. ¿Qué hago con mi mente ahora mismo? ¿Cómo detengo los pensamientos obsesivos que están pasando en este momento? Porque puedes entender toda la filosofía del mundo sobre construir vida completa. Pero cuando estás en medio de espiral mental a las 3 de la mañana, necesitas algo más inmediato. Entonces, déjame darte algo práctico, algo que puedes implementar hoy. Cuando tu mente empieza a espiral, cuando los pensamientos obsesivos sobre ella empiezan a tomar control, necesitas interrumpir el patrón. Y la forma más efectiva que he encontrado no es tratar de cambiar los pensamientos. Es cambiar tu estado fisiológico. Tu mente y tu cuerpo están conectados de formas que la mayoría de las personas no aprovechan. Cuando estás en estado de ansiedad mental, tu cuerpo también está en estado de ansiedad. Respiración superficial, músculos tensos, postura colapsada. Y aquí está lo poderoso. La conexión funciona en ambas direcciones. Si cambias tu estado físico, cambias tu estado mental. Entonces, cuando sientas que tu mente está cayendo en obsesión, haz esto. Mueve tu cuerpo intensamente durante 2 minutos. No tiene que ser ejercicio formal. Puede ser burpees, puede ser saltar, puede ser subir y bajar escaleras corriendo. Lo que sea que eleve tu ritmo cardíaco significativamente. ¿Por qué funciona esto? Porque ejercicio intenso quema adrenalina y cortisol, las hormonas de estrés. Activa endorfinas. Y más importante, es casi imposible mantener pensamiento obsesivo complejo mientras estás físicamente exhausto. Después de 2 minutos de movimiento intenso, tu mente está más clara. No porque hayas resuelto el problema, sino porque has interrumpido el estado fisiológico que estaba alimentando la espiral mental. Hay otra técnica que es menos obvia, pero igualmente poderosa. Y tiene que ver con cómo usas tu atención deliberadamente. Cuando tu mente está obsesionada con alguien, está atrapada en modo de enfoque estrecho. Todo tu campo de conciencia se ha reducido a una sola cosa. Ella. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está sintiendo? Si va a regresar. Ese enfoque estrecho es exactamente lo que crea la sensación de estar atrapado. Como si no hubiera escape de estos pensamientos. Entonces la práctica es deliberadamente expandir tu campo de atención. Y la forma más directa de hacerlo es conectando con tu entorno físico inmediato usando tus sentidos. Estás en medio de espiral mental. Detente. Mira a tu alrededor. Nombra 5 cosas que puedes ver. Realmente míralas. Nota colores, formas, texturas. Luego 4 cosas que puedes tocar. Siente la textura, la temperatura. 3 cosas que puedes escuchar. Realmente escucha, no solo identifiques. 2 cosas que puedes oler. 1 cosa que puedes saborear.
Esto se llama grounding, y funciona porque es neurológicamente imposible estar completamente presente con tu experiencia sensorial y simultáneamente perdido en narrativas mentales sobre el futuro o el pasado. Estás literalmente entrenando tu cerebro a soltar el agarre en los pensamientos obsesivos y regresar al momento presente. Y en el momento presente, ahora mismo, ¿qué está mal realmente? No en tu imaginación de lo que podría pasar, no en tu memoria de lo que pasó, sino ahora mismo. La mayoría del tiempo, cuando realmente estás presente, ahora mismo estás bien. No feliz necesariamente, pero bien, seguro, respirando, vivo. Y reconectar con eso, aunque sea por 30 segundos, empieza a debilitar el poder que los pensamientos obsesivos tienen sobre ti. Andrés practicó esto religiosamente durante semanas. Me reportó algo fascinante. Al principio se sentía estúpido. Estoy en medio de crisis existencial sobre perder a alguien que amo y me estás pidiendo que note texturas. Parecía trivial. Pero después de hacerlo varias veces, empecé a notar algo. Los pensamientos obsesivos seguían viniendo, pero ya no me tragaban completamente. Había estos momentos de claridad entre las olas, y esos momentos empezaron a extenderse. Exacto, porque control mental no es crear estado permanente donde nunca tienes pensamientos difíciles. Es desarrollar capacidad de no ser arrastrado cada vez que vienen. Es como aprender a nadar. Las olas siguen viniendo, pero ya no te ahogan. Ahora necesito hablarte sobre algo que es quizás más importante que cualquier técnica. Y es la narrativa que te estás contando sobre lo que está pasando, porque tu mente no solo está generando pensamientos aleatorios, está construyendo historia, está creando significado. Y esa historia determina cuánto sufrimiento experimentas. La mayoría de los hombres en esta situación se cuentan alguna versión de esta historia. Ella se está alejando porque no soy suficiente, porque fallé de alguna forma, porque hay algo fundamentalmente mal conmigo, y si la pierdo, prueba que soy no amable, no valioso, no suficiente. Esa narrativa es devastadora, porque convierte su alejamiento en veredicto sobre tu valor como persona. Pero aquí está lo que necesitas entender. Esa narrativa es elección. No es verdad objetiva, es interpretación que estás imponiendo sobre eventos. Hay otras narrativas posibles, igualmente válidas, tal vez más ciertas. Ella se está alejando porque está en su propio proceso, porque tiene sus propias heridas, sus propios miedos, su propio camino. Y eso no dice nada sobre mi valor. Dice sobre dónde está ella, o ella se está alejando porque la dinámica entre nosotros se volvió poco saludable, porque ambos contribuimos a patrones que no nos sirven. Y esto es oportunidad de examinar esos patrones. O ella se está alejando porque simplemente no somos compatibles de las formas que necesitamos ser. Y eso no hace a ninguno malo o insuficiente, solo hace la relación incorrecta. ¿Ves cómo cada una de estas narrativas cambia completamente la experiencia emocional? La primera convierte su alejamiento en crisis de identidad. Las otras lo convierten en información sobre la relación o sobre ella, pero no sobre tu valor fundamental. Y aquí está lo poderoso. Tú eliges qué narrativa creer, no pasivamente, sino activamente. Trabajé con un hombre que había estado destruyéndose con la narrativa de «no soy suficiente» durante meses. Cuando finalmente lo desafié a considerar narrativas alternativas, resistió fuertemente. «¿Pero cómo sé cuál es verdad?», me preguntó. No sabes. No puedes saber con certeza qué está pasando en su mente o corazón. Entonces, dado que no puedes saber, ¿cuál narrativa prefieres creer? ¿Cuál te sirve mejor? Esa pregunta lo detuvo, porque nunca había considerado que tenía elección. Eventualmente me dijo, si tengo que elegir narrativa sin saber con certeza, prefiero elegir una que no me destruya. Prefiero creer que esto es sobre compatibilidad, sobre timing, sobre procesos individuales.
porque esa narrativa me permite mantener mi dignidad. Eso es madurez emocional. No es negación. No es engañarte. Es reconocer que la historia que te cuentas importa tanto como los hechos objetivos. Y elegir historia que te permite mantenerte entero. Pero hay algo más profundo aquí que necesitamos explorar, porque todo este trabajo de controlar tu mente, de manejar la obsesión, de elegir narrativas útiles, todo eso es importante. Pero hay pregunta más fundamental que necesitas confrontar. ¿Por qué estás luchando tanto por controlar tu mente en lugar de simplemente dejarla ir a ella? Y no me malinterpretes. No estoy diciendo que dejar ir es fácil. No lo es. Pero hay diferencia entre esto es difícil, pero es lo que necesito hacer. Y esto es imposible. Haré lo que sea para evitarlo. Cuando estás en el segundo modo, cuando la idea de soltarla se siente literalmente insoportable, eso está revelando algo importante. Está revelando que has confundido amor con apego. Y esa confusión es fuente de sufrimiento masivo. Amor, amor real, quiere lo mejor para la otra persona, incluso si lo mejor para ella no te incluye a ti. Amor puede soltar cuando soltar es lo más amoroso. Apego, por otro lado, quiere poseer, quiere controlar, quiere que la persona se quede porque tú la necesitas, independientemente de si quedarse es lo mejor para ella. Y cuando no puedes controlar tu mente, cuando estás obsesionado con recuperarla, con hacer que regrese, frecuentemente lo que estás experimentando no es amor puro, es apego mezclado con miedo, con necesidad, con ego. Esta es distinción brutalmente honesta que la mayoría de las personas no quieren hacer, porque amor suena noble, apego suena patético, pero apego es humano. Todos lo experimentamos. El problema no es tener apego. El problema es confundirlo con amor y actuar desde ese lugar de confusión. Tuve una paciente del otro lado de esta ecuación una vez. Me contó sobre hombre que no podía soltarla después, de que ella había terminado claramente la relación. Me dice que me ama tanto que no puede vivir sin mí. Me dice que haría lo que fuera por mí. Pero cuando realmente lo observo, no se trata de mí, se trata de él, de su miedo a estar solo, de su necesidad de validación, de su ego herido de que yo elegí irme. Si realmente me amara, respetaría mi decisión, pero no puede porque esto no es sobre amarme, es sobre necesitarme. Esa perspectiva es devastadora pero iluminadora, porque probablemente hay verdad en ella para muchos hombres en esta situación. Entonces pregúntate honestamente, ¿quieres que regrese porque genuinamente crees que juntos pueden crear algo hermoso y sano? ¿O quieres que regrese porque no puedes tolerar el dolor de su ausencia? ¿Porque no sabes quién eres sin ella? ¿Porque tu ego no puede aceptar el rechazo? La diferencia es crucial. Porque si es lo segundo, entonces todo tu esfuerzo de recuperarla es realmente sobre aliviar tu propio dolor. No sobre lo que es mejor para ella o para la relación. Y actuando desde ese lugar casi garantiza que la empujas más lejos. Andrés tuvo que confrontar exactamente esta pregunta. Después de semanas de trabajo, finalmente llegó a honestidad brutal. No estoy seguro de que realmente queremos las mismas cosas. No estoy seguro de que seamos compatibles a largo plazo. Pero la idea de que ella esté con alguien más, la idea de que eligió alejarse de mí, eso es lo que no puedo tolerar. Es mi ego, es mi miedo, no es amor puro. Esa admisión fue dolorosa, pero también fue liberadora, porque una vez que vio la diferencia entre amor y apego, entre genuinamente quererla versus necesitar que ella valide su valor, pudo empezar a soltar. No inmediatamente, no fácilmente, pero pudo empezar. Y aquí llegamos a parte del proceso que nadie quiere escuchar, pero que es absolutamente necesaria. A veces, la forma de controlar tu mente cuando ella se aleja no es encontrar formas de no pensar en ella, es permitirte hacer el duelo completo de perderla.
Porque parte de por qué tu mente está obsesionada es que estás resistiendo la pérdida. Estás en negación. Estás aferrándote a esperanza de que si solo encuentras las palabras correctas, las acciones correctas, puedes hacer que regrese. Y mientras estás en ese modo de aferrarte, tu mente no puede descansar. Está constantemente buscando soluciones, creando estrategias, analizando posibilidades. Pero cuando finalmente te permites confrontar la posibilidad real de que se fue, de que terminó, de que no va a regresar, algo cambia. Hay dolor, dolor real, visceral, devastador. Pero también hay claridad, porque ya no estás gastando energía mental en resistir lo que es. Y el duelo, duelo genuino, tiene fin. La obsesión no. Puedes estar obsesionado con alguien durante años, pero si realmente te permites hacer duelo, eventualmente llegas al otro lado. El proceso de duelo no es lineal. No es que decides estar triste por un mes y luego estás bien. Es desordenado, tiene idas y venidas, pero hay etapas reconocibles. Negación, donde no puedes creer que realmente terminó. Rabia, donde estás furioso con ella, contigo, con el universo. Negociación, donde tu mente crea escenarios de que sí. Tristeza profunda, donde finalmente sientes el peso completo de la pérdida. Y eventualmente, aceptación. La mayoría de los hombres se quedan atascados en las primeras etapas, especialmente en negociación, porque aceptación requiere soltar completamente. Y eso se siente como muerte. Pero no es muerte. ¿Transformación? Es la muerte de la versión de futuro que imaginaste, pero también es nacimiento de espacio para algo nuevo. Y no puedes llegar a ese espacio nuevo mientras estés aferrándote desesperadamente al pasado. Trabajé con un hombre que pasó 6 meses en negación total, después de que su novia de 4 años terminó con él. 6 meses tratando de recuperarla, analizando qué salió mal, convenciéndose de que solo necesitaba tiempo. Cuando finalmente se permitió confrontar que realmente había terminado, que ella había seguido adelante, colapsó. Lloró en mi consulta de formas que probablemente nunca se había permitido llorar. Siento que estoy muriendo, me dijo. Algo está muriendo, le respondí. La versión de ti que estaba atada a ella. La versión de futuro que incluía esa relación. Y duele como muerte. Pero del otro lado de esta muerte, hay renacimiento. Pero solo si permites que la muerte pase completamente. Pasó semanas en ese dolor, pero eventualmente emergió. Y cuando lo hizo, había cambiado fundamentalmente. Ya no era hombre obsesionado. Era hombre que había enfrentado pérdida profunda y sobrevivido. Y desde ese lugar de haber sobrevivido, tenía fortaleza que nunca tuvo cuando estaba aferrándose. Entonces, si estás en medio de esto ahora, si tu mente está consumida con alguien que se está alejando, tienes elección que hacer. Puedes continuar resistiendo. Puedes seguir buscando formas de no sentir lo que estás sintiendo. Puedes seguir obsesionándote con cómo recuperarla. O puedes permitirte confrontar la posibilidad de pérdida real. Puedes permitirte sentir completamente lo que sería perderla. Puedes permitirte hacer duelo. Y sé que suena aterrador. Suena como rendirse. Suena como admitir derrota. Pero no es ninguna de esas cosas. Es soltar resistencia. Es elegir realidad sobre fantasía. Es honrar tus sentimientos lo suficiente como para realmente sentirlos en lugar de evitarlos. Y paradójicamente, cuando dejas de resistir la pérdida, cuando la aceptas como posibilidad real, tu mente finalmente puede descansar, porque ya no está luchando, ya no está en guerra consigo misma. Hay otro aspecto de esto que necesito mencionar, y tiene que ver con responsabilidad. Cuando estás obsesionado con alguien que se está alejando, es fácil caer en modo víctima. Ella se está yendo. Ella está haciendo esto. Ella tiene el poder de hacerme sentir así. Pero eso es ceder todo tu poder. Es hacer de ti mismo objeto pasivo de las acciones de alguien más. La verdad es que sí tienes poder aquí.
No poder sobre si ella se queda o se va. Ese no es tu poder y nunca lo fue. Pero sí tienes poder sobre cómo respondes. Sobre qué haces con esta experiencia. Sobre quién decides ser en medio de este dolor. Puedes elegir obsesionarte. O puedes elegir procesar. Puedes elegir perseguir desesperadamente. O puedes elegir mantener dignidad. Puedes elegir colapsar. O puedes elegir crecer a través de esto. Esas elecciones son tuyas. Completamente tuyas. Y hacer esas elecciones conscientemente, en lugar de reactivamente, es lo que recupera tu poder. Tuve un paciente que finalmente lo entendió cuando le hice pregunta simple. Imagina que en un año estás mirando atrás a este momento. ¿Qué versión de ti quieres que haya sido? ¿El hombre que colapsó y se perdió en obsesión? ¿O el hombre que enfrentó dolor con dignidad y lo usó para crecer? Esa pregunta cambió todo para él, porque le dio norte. Le dio forma de evaluar sus elecciones, no basado en cómo se sentía momento a momento, sino basado en quién quería ser. Y cada vez que sentía impulso de hacer algo desesperado, de escribirle otro mensaje, de revisar sus redes sociales, de manejar por su casa, se preguntaba, ¿es esto lo que el hombre que quiero ser haría? Y frecuentemente la respuesta era no, y esa claridad le daba fortaleza para elegir diferente. Ahora, sé que todo esto es mucho. Sé que es trabajo profundo que requiere honestidad brutal y disposición de sentir cosas que preferirías evitar. Pero déjame decirte por qué vale la pena. ¿Por qué es crucial que hagas este trabajo en lugar de solo tratar de distraerte hasta que duela menos? Porque cómo manejas esta situación determina no solo el resultado con ella, determina quién te conviertes, determina tus patrones en futuras relaciones, determina tu capacidad de amar desde el lugar de fortaleza en lugar de necesidad. Si sales de esto habiendo desarrollado capacidad de observar tus emociones sin ser controlado por ellas, de mantener tu centro incluso cuando todo es incierto, de soltar con dignidad cuando soltar es necesario, esas son habilidades que cambiarán toda tu vida. Pero si sales de esto habiendo reforzado patrones de obsesión, de necesidad, de colapso emocional cuando alguien no te corresponde de la forma que quieres, llevarás esos patrones a todo lo que sigue. Andrés eventualmente me reportó algo hermoso. Meses después de empezar el trabajo me dijo, ella todavía no ha regresado. No sé si lo hará, pero me di cuenta de que ya no estoy esperando que regrese para estar bien. Estoy bien ahora, no feliz todos los días, pero bien. Y eso es algo que nunca había experimentado antes. Bienestar que no depende de nadie más. Eso es victoria. No victoria de recuperarla, victoria de recuperarse a sí mismo. Y desde ese lugar de haberse recuperado, de estar bien independientemente de ella, algo interesante pasó. Ella notó el cambio, notó que ya no estaba persiguiéndola, notó que había reconstruido su vida. Y eso creó espacio para conversación genuina por primera vez en meses. No te voy a decir que se reconciliaron y vivieron felices para siempre. No sé cómo terminó esa historia específica, porque Andrés eventualmente dejó terapia sintiendo que había logrado lo que vino a lograr. Pero el punto es que el cambio en él creó posibilidad que su desesperación nunca habría creado, porque aquí está paradoja. ¿Final que necesitas entender? Si hay cualquier posibilidad de que ella regrese, si hay cualquier chance de que la relación pueda ser salvada, viene no de tu persecución, sino de tu capacidad de soltar. Cuando ella ve que puedes estar bien sin ella, cuando ve que has hecho trabajo de convertirte en versión más completa de ti mismo, cuando ve que no la necesitas sino que la eliges, eso es atractivo de formas que desesperación nunca es. Pero, y esto es crucial, no puedes hacer el trabajo de soltar solo como estrategia para recuperarla, porque eso no es soltar real, es manipulación sofisticada. Y eventualmente se revela, tienes que genuinamente hacer la paz con posibilidad de que se fue permanentemente. Tienes que genuinamente reconstruir tu vida de formas que funcionen con o sin ella. Tienes que genuinamente desarrollar bienestar que no dependa de su regreso.
Y solo cuando hayas hecho eso genuinamente, solo cuando realmente la hayas soltado, entonces, solo entonces hay posibilidad de algo diferente. Pero incluso si nunca regresa, incluso si este es realmente el fin, habrás ganado algo invaluable. Habrás ganado a ti mismo. Habrás probado que puedes enfrentar pérdida devastadora y sobrevivir. Habrás desarrollado capacidad emocional que la mayoría de las personas nunca desarrollan. Habrás aprendido diferencia entre amor y apego. Habrás descubierto que tu valor no depende de que alguien específico te elija. Y esas lecciones, ese crecimiento, te servirán por resto de tu vida. En futuras relaciones, no entrarás desde el lugar de necesidad desesperada, sino desde el lugar de elección consciente. No colapsarás al primer signo de conflicto o distancia. No sacrificarás tu integridad tratando de hacer que alguien se quede. Sabrás que puedes estar solo y estar bien. Y ese conocimiento te hace libre de amar desde lugar completamente diferente. Entonces, aquí está mi mensaje final para ti. Controlar tu mente cuando ella se aleja no es sobre técnicas de distracción, no es sobre suprimir lo que sientes, no es sobre convencerte de que no importa cuando claramente importa. Es sobre desarrollar capacidad de sostener experiencia emocional intensa sin ser destruido por ella. Es sobre elegir narrativas que te sirven en lugar de narrativas que te destruyen. Es sobre reconocer diferencia entre amor y apego. Es sobre hacer duelo genuino cuando duelo es necesario. Es sobre recuperar tu poder de elegir quién eres en medio del dolor. Y más profundo que todo eso, es sobre usar esta crisis como catalizador para convertirte en versión más completa, más consciente, más soberana de ti mismo, porque al final, ella puede irse, las circunstancias pueden cambiar, las relaciones pueden terminar, pero el trabajo que haces en ti mismo, la persona que decides ser en medio de dificultad, eso es tuyo para siempre. Si este mensaje te ha dado algo que necesitabas, si te ha mostrado camino a través de lo que parecía imposible, dame un me gusta. Suscríbete para más contenido que va profundo en lugar de quedarse en superficie. Y déjame un comentario. Cuéntame dónde estás en este proceso. ¿Estás en medio de la tormenta ahora? ¿Ya emergiste del otro lado? Tu historia puede ser luz para alguien que está exactamente donde tú estuviste. Comparte esto con alguien que está luchando, que está perdido en obsesión, que necesita escuchar que hay camino a través del dolor que no requiere evitarlo. Y sobre todo, recuerda esto. Tu mente es tuya, tu paz es tuya, tu valor es tuyo. Puede que no puedas controlar si ella se queda o se va, pero absolutamente puedes controlar quién decides ser en medio de eso. Y esa elección, esa soberanía sobre tu propia experiencia interna, es lo único que realmente necesitas controlar. El resto, incluyendo ella, puedes soltarlo, no porque no importe, sino precisamente porque importa demasiado para aferrarte desesperadamente. Amor real puede sostener con mano abierta, puede desear sin necesitar, puede soltar cuando soltar es más amoroso que aferrarse. Y cuando aprendes a amar así, cuando aprendes a estar completo independientemente de quién se queda o se va, te conviertes en tipo de hombre que no necesita controlar su mente cuando alguien se aleja. Porque tu centro está en ti mismo. Tu paz está en ti mismo. Y nadie puede quitarte eso, a menos que lo permitas. Entonces no lo permitas. Recupera tu mente. Recupera tu poder. Recupera tu vida. Y confía que del otro lado de este dolor hay versión de ti que es más fuerte, más sabia, más completa que quien eras antes de que todo esto comenzara. Ese es el regalo escondido en la pérdida, pero solo si tienes valor de recibirlo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la batalla más importante que pelearás siempre es la batalla por soberanía sobre tu propia mente. Gana esa batalla, y todo lo demás eventualmente encuentra su lugar.